Juan Francisco Ortega, doctor, porque vienes de doctor, cirujano metabólico. A ver, ¿cirujano se entiende? ¿Metabólico? Hola, Fernanda, buenas tardes. Lo que hacemos en cirugía metabólica es, aunque suena un poquito redundante, tratar el metabolismo, principalmente la diabetes tipo 2, pero también podemos ayudar un poquito con cirugía en colesterol, triglicéridos, apnea del sueño, algunos pacientes hasta diabetes, y tienen cosas que son muy, muy padres. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo que se puede tener una cirugía para el colesterol? ¿Qué pasa? Tenemos varias cosas aquí. Puse cara de que no le creo nada, ¿eh? O sea, para quien esté en la radio puse cara de ¿eso existe? Sí, y está escrito que los pacientes que son sometidos a cirugía metabólica, más o menos un 60-65% pueden tener remisión. Remisión quiere decir que se controla su colesterol y triglicéridos. Digo, cerca un 60-65%. ¿Pero qué parte operas? Operamos estómago, operamos intestino, hacemos que el cuerpo mejore cómo absorbe, por decirte así, las grasas, y aparte aumentan hormonas en nuestro cuerpo que pueden ayudar a controlar la diabetes. La diabetes en los pacientes posoperados se puede ver controlada entre las 24, 72 horas, a veces lo más tardío es a la semana, en cerca de un 86 a 93% de los pacientes. ¿Pero qué operas? Estómago e intestino. Mira, el estómago lo hacemos más pequeño, ¿ok? Hacemos una gastrectomía, es el término clínico, y al hacerlo más pequeño eso va a disminuir la cantidad de alimento que el paciente va a poder ingerir. Luego hacemos una especie como de atajo en el intestino. ¿Qué hace este atajo? Lo que hace es que la comida y el alimento llegue más pronto al final del intestino. Cuando llega ahí, se aumenta en tu cuerpo una hormona que naturalmente tenemos todos, que se llama GLP-1. GLP-1, por sus siglas, es Glucagon-like peptide 1, pero básicamente es un medicamento que ahorita está muy en boga, que se llama semaglutide. Okay, la gente lo conoce más por su nombre comercial. No sé si podemos... ¿Cuál es todo? Aquí se puede decir todo. Es Ozempic, y entonces es un medicamento que está diseñado para controlar la diabetes, para ayudar a los pacientes a bajar de peso, pero como un efecto secundario que tiene también, disminuye el hígado graso. ¿Por qué? Porque mejora la absorción de la grasa y el metabolismo de la grasa a nivel sistémico. También ayuda a que si la persona empieza a comer grasa, empieza a caerle mal. ¿Qué es caerle mal? ¿Diarrea? Pueden tener diarrea, pueden tener distensión, pueden tener cólico. Entonces, la persona tiende a buscar menos, y por los mismos cambios hormonales que se dan, el gusto empieza a cambiar. Y los pacientes me lo han dicho, que de repente, por ejemplo, pasaban enfrente de donde estaban todas las garnachas y todo esto, y el mismo olfato les decía, oye, esto se me antoja, y ya luego pasan y, oye, esto como que no se me antoja, o lo prueban y dicen, es que ahora me sabe a cebo, y es porque el mismo cuerpo les está diciendo, oye, esto no es bueno, no te lo recomiendo, y eso ayuda a controlar, te digo, hasta colesterol y triglicéridos en más o menos 60-65% está reportado, ¿eh? O sea, ¿esta cirugía metabólica es la bariátrica? Es muy parecida. La diferencia más importante entre una y otra, la bariátrica se hace con la mera funcionalidad de bajar de peso. Ajá. La diferencia con la cirugía metabólica es que se enfoca más en controlar las comorbilidades del paciente, las enfermedades que tiene el paciente. Si tiene sobrepeso, también va a perder peso, pero en vez de buscar una pérdida de peso tan importante, lo más importante aquí es controlar todo lo que viene acompañando a ese sobrepeso. Pero a ver, doctor Juan Francisco Ortega, ¿es esto la antesala de la curación de la diabetes? Porque hasta ahora sabemos que la diabetes no se cura. Sí, no se controla. Exacto, no lo llamamos cura. El término médico es remisión, como el que se utiliza en enfermedades crónicas como la hipertensión o el cáncer. Entonces decimos que los pacientes pueden entrar o en remisión total o en remisión parcial, y hay algunos que sí no responden, ¿de acuerdo? O sea, si hay un porcentaje, 2-3% de los casos que aunque los estudiemos muy bien, no responden. Vale la pena también mencionar que esto es para diabetes tipo 2, ¿ok? Esto no funciona en los diabéticos tipo 1. Pero son consensos... ¿Tenemos algún porqué? Sí. En el paciente diabético tipo 1, lo que está sucediendo en el cuerpo es que el mismo organismo se está comiendo el páncreas y se está comiendo las células que producen la insulina, que es la hormona que nos ayuda a controlar el azúcar en la sangre. En cambio, en el paciente diabético tipo 2, sí puede haber producción de insulina, sí puede haber, y el problema puede ser un receptor de insulina, o puede ser que esa insulina no está siendo en la cantidad necesaria. Digo, todo eso lo vamos a estudiar en el paciente que vamos preparando.
Pero no es lo mismo cuando no tienes la fábrica, o sea, cuando no tienes insulina, y entonces ahí tengo que dar la insulina, no puedo reactivar esa parte, no puedo reactivar un órgano que no está funcionando. Pero uno que no está funcionando bien, sí podríamos, como decirle así, prender el turbo para que funcione mejor, y eso va a ayudar a que el paciente esté en mejores condiciones. ¿Qué estudios necesitas para saber todo esto? Son estudios de sangre, ¿ok? Afortunadamente ya todos se hacen aquí en México, los hacen los laboratorios grandes que tenemos. Son un poco tardados porque no es algo que se pida muy frecuentemente, entonces a veces tardan de 2 semanas o un mes, dependiendo del laboratorio. Pues ¿qué pides? Pido anticuerpos anti-islote de páncreas, o sea, anticuerpos que van a ver, o sea, mido para ver cuál es, si el cuerpo está produciendo estos anticuerpos que son como proteínas que van a destruir las células del páncreas que producen la insulina. Entonces, cuando medimos esto, sabemos si el cuerpo está atacando directamente al páncreas o no. Si lo está atacando, pues no va a funcionar porque en algún momento va a dañarse esa producción, ¿ok? Y sí he tenido pacientes en el consultorio que han sido diabéticos tipo 2 en algún momento, pero cuando hacemos los estudios nos vemos que no, sí tienen anticuerpos y ya en realidad son tipo 1, nada más que no se habían estudiado bien. Okay. Fer, ¿este no es el bypass? No, ni la manga gástrica, no tiene nada que ver. No, a ver, la manga y el bypass son tipos de cirugía metabólica dependiendo de cómo se haga su técnica, pero sí son de la rama de la cirugía metabólica. Tanto el bypass gástrico como la manga gástrica son cirugías metabólicas, sí. Cómo se hagan y cómo se prepara el paciente y cuál es el objetivo final va a ser gran parte de la diferencia. Lo que decías, bajar de peso o controlar los niveles para tener un mayor funcionamiento. También, exactamente. Y otra cosa, mucho de la cirugía bariátrica como tal está mucho más estandarizado, ¿de acuerdo? Por decirte un ejemplo, en un bypass, la exclusión de asas está estipulado muy bien, que debe ser... ¿La exclusión de qué, doctor? La parte de intestino que dejamos por fuera para que no funcione y no haga digestión. ¿Ok? Ajá. Esa parte que se deja, digamos, como por fuera, ese atajo que le vamos a generar, lo que vamos a saltarnos en el atajo, en una cirugía bariátrica se hace muy estrictamente entre 1,50 y 2,50 metros, porque el intestino puede medir entre 4 y 10. Sí, es una locura. Ok, es muchísimo. Pero en cirugía metabólica medimos todo el intestino y lo hacemos a nivel porcentual. Entonces nos vamos más personalizada a cada paciente. No es todos iguales. ¿De dónde viene esta corriente de cirugía metabólica? Y a ver, si me quiero hablar un poquito de historia, las primeras cirugías bariátricas se empezaron a hacer en los 60, pero me voy a saltar esa parte. Cuando la cirugía bariátrica empieza a tener auge es a finales de los 90, principios del 2000, cuando por fin podemos hacerla por mínima invasión, por hoyitos chiquititos, ya no se hacen grandes heridas, sino que las heridas más grandes miden 15 o 20 milímetros, 1,5 centímetros, 2 centímetros, son heridas muy pequeñas. Entonces, estos pacientes obesos, que son los primeros que empezamos a ver, se empieza a ver que ellos tenían problemas de colesterol, problemas de triglicéridos, que eran diabéticos, que tenían apnea del sueño, pero conforme se van estudiando se va viendo que todo esto se va resolviendo. Entonces, vienen más estudios, obviamente. ¿Por qué está pasando esto? La primera teoría es porque bajaron de peso. ¿Ok? Pero eso no explicaría por qué si tú operas un paciente en 24 horas o 72 horas o una semana... Se le equilibraron los valores. Se equilibran los valores. Entonces vienen más estudios. Y entonces de esos estudios viene el análogo de GLP-1, que es el Ozempic, que hablamos hace unos minutos. Y de ahí viene el tratamiento para la diabetes con estas hormonas. Ahora, eso es hablando de diabetes. Hablando de los problemas de colesterol y de triglicéridos, se ve que también mejoran la forma de alimentarse y esto va a mejorar y el proceso de la grasa en el cuerpo porque no se absorbe igual. Entonces, al no absorberla igual y al estar quemando la grasa del organismo, también se ve que van bajando. Y hay otras teorías también de cómo funciona que involucran a la bilis y que involucran a la microbiota y que involucran muchas otras cosas, pero eso está un poquito menos comprobado, digamos, ¿ok? ¿Qué te puedo decir que está bien comprobado? La microbiota, que son las bacterias buenas que viven dentro de nuestro organismo, que tenemos muchísimas. La microbiota de una persona diabética es diferente a la microbiota de una persona sana. La microbiota de una persona obesa es diferente a la microbiota de una persona delgada, pero no hemos logrado cambiarla. Lo que sí hemos visto es que cuando se operan, esa microbiota cambia.
y cambia hacia patrones más sanos. Sí, y hasta ahí vamos. Todavía no hemos logrado cambiarla de otra manera. Y se cambia lo que dices, a patrones más sanos, pero no se sabe más todavía. Todavía no, todavía seguimos estudiando. Estamos hablando de algo que, como te decía, se empezó a hacer finales de los 90, principios de los años 2000. Exacto. Entonces, entre comillas, es muy nuevo. Danos tu teléfono, doctor Ortega. Claro. ¿Cuál es? A mí me pueden encontrar en el 55 5801 9090.